Apreciados estudiantes, mis saludos cordiales para cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a la clase número 8 de Semántica Castellana del primer curso de la carrera de Letras. Hoy estaremos analizando juntos la oración, criterio semántico, criterio morfológico y criterio sintáctico de la oración. Estaremos procediendo al análisis de la oración simple. Esta es la actividad que estaremos realizando en el día de la fecha a través de esta clase. Vamos a realizar un breve esbozo sobre la definición de estas palabras claves que tenemos en este material. La oración. Se denomina oración a palabra o conjunto de palabras con sentido completo, independencia sintáctica y figura tonal propia. Cuando hablamos de unidad de sentido, significa que esa palabra o conjunto de palabras expresa un pensamiento cabal o completo. Independencia sintáctica se refiere a que la oración es autónoma. No está relacionada ni al principio ni al final con otra unidad. Es decir, no tiene dependencia de otra oración. Tiene sentido y significación por sí sola. Figura tonal propia. Entonación o musicalidad que se da a la palabra o palabras que decide si lo que se expresa es una afirmación, una negación, una admiración, una pregunta, una protesta u otra información que se quiera brindar. A esto se denomina entonces conjunto de palabras con sentido completo, independencia sintáctica y figura tonal propia. En este material hacemos el desglose de cada una de las palabras claves. Seguidamente haremos una apropiación del significado de la palabra análisis. Analizar alguna cosa es descomponerla en sus diversos elementos con el fin de estudiarla mejor. Cuando decimos voy a analizar, lo que hacemos es descomponer, desmenuzar, para que podamos comprender con mayor certeza la información. Cuando hablamos de análisis semántico dentro de la asignatura, se realiza el estudio del significado de cada palabra en la oración. Entonces, estudio semántico se refiere a estudio del significado de cada palabra en la oración. Veamos el ejemplo. Una oración simple. El hijo del vecino compró un departamento. Esta oración tiene varias palabras. El hijo del vecino compró un departamento. Tenemos en totalidad en esta oración 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 palabras. Ahora vamos a comprender qué significa cada una de estas palabras. Comenzamos con el. El es una palabra que corresponde a la categoría gramatical de artículo. El artículo se vuelve a dividir en definido e indefinido. En este caso, artículo definido es el. Hijo. El hijo es un nombre, es un sustantivo común, concreto, individual, primitivo y contable. ¿Por qué es común? Porque hijo se puede referir a cualquiera de la familia, sin especificar. Es concreto porque tiene una existencia real. Es individual porque se puede contar en forma unitaria. Primitivo porque es el origen de la palabra. Y contable porque se puede contar en la familia cuántos hijos existe. Entonces, por eso es contable.
Del es una preposición. En realidad es la fusión de la preposición de más el. También algunos gramáticos lo conocen como contracción, pero nosotros vamos a tenerlo como preposición. Vecino es un sustantivo. Es común porque no se refiere también a un vecino en específico. Se puede decir mi vecino, pero yo no sé a quién vecino me refiero. Puede ser cualquiera. Es concreto porque esa persona tiene una existencia. Es individual porque yo puedo decir también en un grupo o un conjunto de personas. En este caso es individual. Es primitivo porque es el origen de la palabra y contable porque se puede contar la cantidad de vecinos que uno tiene. Compró es un verbo no copulativo o también se puede decir verbo predicativo. En la gramática española tenemos 3 verbos que por naturaleza corresponden a verbos copulativos. Ellos son verbos ser, estar y parecer. Son verbos copulativos. Las otras son verbos predicativos porque predica algo, es decir, indica una acción. Un es un artículo indefinido. Departamento es un nombre sustantivo, es común, es concreto, es individual, es primitivo y es contable. Esta es la forma en que se realiza el análisis semántico de la oración. Debemos conocer cada una de las palabras a qué categoría gramatical corresponde. Seguidamente conoceremos en qué consiste el análisis morfológico. Cuando se realiza el análisis morfológico en la oración, lo que se está realizando es el estudio de las variaciones o accidentes de las palabras. Estas variaciones o accidentes pueden ser de género, de número, de tiempo, de modo, de persona, de grado y también de voz. Cuando hablamos de variación de género puede ser masculino o femenino. Cuando hablamos de variación de número puede ser singular y plural. Tiempo puede ser presente, pretérito, futuro. Modo puede ser modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo. Persona puede ser primera, segunda y tercera del singular y también puede ser primera, segunda o tercera del plural. Grado. Los adjetivos tienen grado, grados comparativos, grados positivos y grados superlativos. Entonces, el análisis morfológico se refiere a eso, a las variaciones que sufren las palabras. Vayamos al ejemplo, la misma oración que ya habíamos analizado en su criterio semántico. Ahora lo haremos desde su sentido o desde su criterio morfológico. El masculino singular. Hijo masculino singular. Del preposición, por lo tanto, es una palabra invariable. Vecino masculino singular. Compró. Este verbo está conjugado en el modo indicativo. Tiempo pretérito perfecto. Tercera persona, número singular y voz activa. Un es un artículo indefinido, masculino singular. Y departamento es masculino singular. De esta forma se procede al análisis morfológico de las palabras. Entonces, lo que se realiza es determinar las variaciones o accidentes gramaticales, ya sea en género, número, tiempo, modo, persona, grado y voz. El tercer criterio de las palabras es el criterio sintáctico. Estudio de las relaciones que guardan las palabras entre sí y la identificación de las funciones de cada una de ellas en la oración. Partiendo de la oración bimembre, estas funciones pueden ser sujeto,
predicado y después los modificadores se denominan modificadores del sustantivo como modificadores del predicado. Hay otros autores que diferencian. Modificadores utiliza para la parte del sujeto y complemento para la parte del predicado. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Vamos a realizarlo nuevamente, el análisis sintáctico. El hijo del vecino compró un departamento. Como sabemos, la oración tiene dos partes, sujeto y predicado. Sujeto es la persona, el animal, las cosas de quien se habla en la oración. En este caso, se habla del hijo del vecino. Está marcada en llave. ¿Qué se dice del sujeto? Compró un departamento. Predicado es todo lo que se dice del sujeto. Entonces, ya diferenciamos el sujeto y el predicado. Ahora sí, vamos a ver cada una de las palabras qué función desempeña dentro de la oración, porque a eso nos referimos cuando hacemos el análisis sintáctico de la oración. Funciones que realizan cada una de las palabras en la oración. Él es un modificador atributivo. ¿Cómo yo voy a saber cuándo es modificador atributivo? Cuando es un determinante. Todos los determinantes desempeñan la función de modificador atributivo. Cuando hablamos de determinante puede ser artículo, puede ser demostrativo, puede ser numeral, puede ser posesivo, indefinido. Estos son determinantes. Cualquiera de estos determinantes desempeña la función de modificador atributivo. Hay algunos autores también que le llaman modificador directo. Nosotros utilizaremos el vocablo atributivo. Hijo es el núcleo del sujeto, es la palabra más importante dentro del sujeto. Aquí del es un nexo relacionante, pero del vecino desempeña la función de modificador diferencial. Compró es la palabra más importante dentro del predicado, por lo tanto es núcleo del predicado. Es un modificador de la palabra departamento, modificador atributivo. Y departamento es el núcleo del complemento directo. Entonces tenemos aquí modificador atributivo, núcleo del sujeto, nexo relacionante, núcleo del modificador diferencial, compró, núcleo del predicado, es modificador atributivo y departamento es el núcleo del complemento directo. Estas son las funciones que desempeñan cada una de las palabras dentro de la oración. Para cerrar ya esta clase número 8, haremos el análisis integral de las oraciones, es decir, en su criterio semántico, criterio morfológico y criterio sintáctico. Oración tenemos: Carla lee un cuento a los niños de su clase. Primeramente, el análisis semántico, significado de cada una de las palabras, es decir, a qué categoría gramatical corresponde. Nosotros tenemos 9 categorías gramaticales en la lengua castellana. Esas categorías son determinantes, sustantivo, adjetivo, pronombre y verbo. Estas son palabras variables. Después tenemos 4 palabras invariables que son adverbio, preposición, conjunción y contracción o interjección, quiero decir. Estas son las palabras invariables. En total tenemos 9 categorías, 5 variables y 4 palabras invariables. Comenzamos. Carla, sustantivo. El sustantivo a su vez se vuelve a clasificar, el sustantivo propio se vuelve a clasificar en antroponímico cuando es nombre, toponímico cuando se refiere a lugar y patronímico cuando es apellido. Lee es un verbo no copulativo porque predica algo, es decir, indica una acción. Es un artículo indefinido. Cuento, sustantivo común
concreto, individual, derivado y contable. ¿Y por qué derivado? Porque deriva de la palabra contar. A es una preposición. Los es un artículo definido. Niños, sustantivo, común, concreto, individual, primitivo, contable. De es una preposición. Su determinante posesivo. Clase, sustantivo, común, concreto, individual, primitivo y contable. Este es en su análisis semántico, conocer la categoría de las palabras y sus clasificaciones. El análisis morfológico, como ya mencionamos, se refiere a accidentes o variaciones. Carla, femenino singular. Lee es un verbo, por lo tanto tiene la mayor cantidad de accidentes o variaciones gramaticales. Modo indicativo, tiempo presente, tercera persona, número singular y voz activa. Voz activa cuando el sujeto realiza la acción. Voz pasiva cuando el sujeto recibe la acción del verbo. Seguimos. Un masculino singular. Cuento masculino singular. A preposición, por lo tanto es una palabra invariable. Los masculino plural. Niños masculino plural. De invariable preposición. Su femenino singular y clase también es femenino singular. Aquí en el análisis morfológico lo que realizamos es accidentes o variaciones de cada una de las palabras. Y por último, el análisis sintáctico. Tenemos que conocer la función que desempeña. En este caso, Carla es nuestro sujeto. Una sola palabra está en el sujeto. Lee un cuento a los niños de su clase. Aquí tenemos el predicado. Núcleo del sujeto es Carla. Núcleo del predicado es lee. Un es modificador atributivo de la palabra cuento. Un cuento juntos es un complemento directo, pero aquí la palabra cuento desempeña la función de núcleo del complemento directo. A es un nexo relacionante. Los modificador atributivo de la palabra niños, que es núcleo del complemento indirecto. A los niños forman estas tres palabras el complemento indirecto. De es un nexo relacionante. Su es modificador atributivo y clase actúa como núcleo del complemento prepositivo. De su clase es todo un complemento prepositivo, también otros le llaman complemento diferencial. Entonces, cuando hablamos de análisis integral, lo que hacemos es realizar o descomponer cada palabra de acuerdo a su significado, a sus variaciones y a su función. De esta forma cerramos esta clase número 8. Espero que hayan comprendido y si tienen algunas dudas, saben dónde encontrarme con el número de teléfono para poder aclarar cualquier duda. Además, solemos hacer la videoconferencia. Creo que en la videoconferencia va a ser mucho mejor para poder aclarar. De esta forma entonces cerramos. Espero que se encuentren bien y cuídense muchachos para que podamos volver a vernos. Hasta pronto.